Por favor, ayúdame. Estoy publicando esto porque estoy desesperado. Una amiga mía llamada Paula desapareció la semana pasada y la única pista que tengo es su cuaderno de notas, que se encuentra en el cuarto de baño descargados por los padres que también son completamente desesperada. Como siempre fuimos muy buenos amigos, tuve la contraseña de Facebook y pensé que era el mismo blog de notas y tuve la suerte de estar en lo cierto. Así que lo llamé para ver si había alguna pista, cualquier cosa. Todo era normal, teniendo una cosa el escritorio de ella, que estaba siempre llena de juegos, solo tenía una imagen que veo usted llama y un texto incompleto que mostrará a ustedes ahora mi nombre es Paula, tengo 21 años y puedo decir que considero gamer, escribiendo este texto para que alguien me puede ayudar de alguna manera, estoy desesperado aquí decirte lo que me pasó en los últimos meses, bueno, siempre me gustaron las consolas Nintendo y hace 2 meses, en mi cumpleaños, un amigo muy cercano de la mina decidió regalarme un juego que me gustó mucho Earthbound. Hasta aquí todo bien, yo estaba feliz porque le encantaba el juego y lo había restablecer una vez. Como he tenido el fin de semana libre, me reparto entre mis amigos y jugar un poco al recordar mi infancia, pero las cosas extrañas comenzaron a suceder desde entonces. El primer día, llevé a mi armario SNES polvoriento y abrió una sonrisa, sentí una gran sensación de nostalgia, sopló la cinta solo para sentir de nuevo la emoción de comenzar un juego y lo puso en la consola. Todo normal hasta ahora, el juego funcionó perfectamente. Como estaba jugando, creció más adictos y en todo tiempo libre que yo había jugado, a veces carecían de la universidad y que me encierro en la habitación. Mi mamá empezó a molestarme mucho, diciendo que yo estaba exagerando y que mi comportamiento había cambiado antes de que se rebelaron con ella, ahora veo cómo he cambiado. La primera semana fue una maravilla sin dificultades ya que siente bien recordar las cosas del juego. En la segunda semana empezó a fallar, a veces he tenido que apagar la cinta y soplar varias veces. Y luchó con las pesadillas vino. Eran pesadillas que nunca había antes, yo estaba en una especie de litera, con cables y tubos por todas partes, sentí algo frío erizando mi cuello y algunas punzadas en la mano. Despierta con marcas, agujeros en la parte posterior de la mano y en las muñecas. A principios ni llamado, los agujeros eran pequeñas y parecía que las picaduras de insectos. En otras semanas he oído rumores por todas partes, no solo cuando yo estaba durmiendo, parecía que llamara mi nombre, me dio un miedo insano, paranoia extraña. Yo no lo había relacionado con el primer partido porque todavía era normal, pero pronto empezó a contar cuando se acercaba el final. El juego tenía algunas escenas que no había recordado como apariciones del personaje Paula mi tocayo en lugares que normalmente no aparecen en el juego, y ella estaba ahí, de pie, sin hacer nada, no se podía interactuar no a ella. Otras escenas que acabo de decirte veo. Era el momento de la batalla contra Gigas, según muchos, uno de los jefes más inquietantes en el mundo de los juegos, para mí era solo un jefe normal. Me decidí a hacer algo diferente, poner mi reproductor de DVD para grabar la pelea. Cuando subí el camino hacia Gigas orgánicos, a la espera de la aparición de Cerdo, me sorprendí cuando vi a Paula allí, tal como lo había visto en otra parte en el juego. No había manera de pasar esa parte del juego, que estaba casi rendirse cuando Paula se decidió a hablar, pero una voz fue parejo, y salió de mi cabeza, diciendo que te veo. El juego saltó directamente a la batalla contra Gigas. Todo parecía normal, pero yo estaba temblando de miedo y el pensamiento de desconectar de todo, pero algo me mantenía allí, dejé de pulsar los botones, algo me movió a derrotar a Gigas. Me di cuenta que algunas opciones desaparecido batalla cada vez, y entonces apareció, está un poco retrasado mi pelea contra él, pero ya que esto solo ocurrió cuando dio luchado, me decidí a pasar por alto. Estaba perdiendo una gran cantidad de HP, estaba bastante seguro de que no iba a golpearlo, me estaba poniendo nervioso, asustado, a veces tomó el dedo de la televisión, pero vaciló y empezó a sudar, era una de las opciones en la lucha contra Giga Soren, y esta opción solo comenzó a aparecer cuando yo estaba a punto de perder, hice clic en él y comenzó a orar realmente que todo había terminado y que podía tener mi vida normal otra vez, me hizo cada vez más mareado, algo extraño parecía ir mis venas, los susurros se volvió. Me quedé dormido. No sé cuánto tiempo dormí, pero tuve pesadillas que me dejaron turbado, había una pared con sangre por todas partes, los ruidos de los cuchillos, las cosas afiladas. Me desperté y rápidamente miró a la pantalla de juego, me asusté y ahogó un grito.
Paula era el personaje, toda ensangrentada, parecía mirarme. A pesar de la calidad de los gráficos bajo del juego, se podía ver la cara de desesperación. Me puse a llorar de miedo y desesperación. No era normal, todo parecía un sueño, el juego colgado solo, y entonces vi una luz en el techo, parecía tirar de mí. Desesperado corrió a la habitación. A pesar de no saber lo que era, mi mente estaba pensando todo el tiempo: vinieron a por ti. Yo no podía dejar de llorar. Mi madre aún no había llegado del trabajo y yo sentí que podía ser secuestrado en cualquier momento. La primera reacción fue tratar de llamar a alguien. Mi teléfono no se recoge, así que corrí con el ordenador portátil al baño a escribir este mensaje: necesito de... Pasó mucho tiempo después de todo lo que pasé en los Estados Unidos. Creía que moriría, pero no fue así. Luego de volver a España, regresé a mi viejo hogar. Yo vivía solo. Decidí convertirme en profesor de inglés para intentar dejar a un lado el vicio de los videojuegos y concentrarme en mi trabajo. Pero eso solo empeoró mi mal estado. Trabajaba en un colegio privado turno mañana, solo me llamaban los viernes a las 10:30 para dar mis clases de inglés. Fui conociendo poco a poco a mis alumnos. Todos eran educados, algunos no cumplían con sus deberes. Pero solo uno de ellos era diferente a los demás, se llamaba Ariel. Siempre lo veía jugando videojuegos en una portátil, arriba de su mesa de estudio. Creo que estaba jugando en un PSP. Yo le decía que guarde ese juego en horarios de clases. Durante los recreos, le preguntaba a los demás niños sobre cómo era su comportamiento en clases. Ellos me decían que era un inmigrante uruguayo que se mudó a esta ciudad con su familia, que era muy solitario y que no le importaba nada, solo sus videojuegos. Eso me recordaba a mí mismo cuando tenía 19 años. En uno de esos recreos, lo vi sentado en una banquilla del patio, jugando a sus videojuegos portátiles. Aproveché ese momento para hablar con él, para que me cuente sobre su rutina diaria. Ariel solo me decía que jugaba videojuegos y merodeaba por ahí en internet para buscar más entretenimiento. Yo le dije que eso era malo para la salud mental. Según él, tenía sus momentos para descansar de su vida por los videojuegos. Empezamos a hablarnos más seguidos, él me contaba sobre su vida, y yo también hacía lo mismo, excepto contarle el día en que pasé mucho miedo. Un día hablamos sobre sus juegos de GBA. Le hablé sobre los que tenía antes, y que me gustaban los ARMS. Curiosamente, a él también le gustaban los juegos de estrategia. Me dijo que sus juegos favoritos eran Hydra Union y Fire Emblem 7. Hasta me contó que creó un parche en español del primer videojuego mencionado. Me decía que era muy bueno en inglés, aunque todavía no haya aprobado mi materia, y que solo traducía videojuegos que estén en dicho idioma. Al oír eso, me puse a pensar sobre el día que encontré esa diabólica traducción dentro de un link en Yahoo Respuestas. Pero para sacarle más información al joven, le seguí preguntando por ese hack. Ariel me decía que solo tradujo los diálogos en el videojuego, era justo como en el juego modificado. Le pregunté si hubo algo más que haya modificado. Pero él me preguntaba el porqué de todas esas dudas. En ese momento, le mentí que tenía algo que hacer urgente y me fui al salón de clases para dejar de hablarle del tema y ponerle nervioso. Me senté en mi escritorio y me puse a pensar por un largo rato hasta que terminase el recreo. Pero me parecía imposible que un niño como él haya compuesto una melodía tan perturbante para luego ponerla en un videojuego de GBA. Esto era muy sospechoso. No quería percatarme de que ese joven fue el culpable de que sufra por tal canción. Cuando el recreo terminó, seguí dando mis clases normalmente, sin prestarle atención a ese joven. Al terminar mi turno, me fui del salón de clases para irme de la escuela y tranquilizarme un poco. Durante mi camino a casa, me encontré en el piso un cartucho borroso. Logré leer que decía Fire Emblem 7 versión europea marcado con fibrón. Tenía pinta de ser un juego de GBA. Yo suponía que se le debió caer al joven, pero no lo encontraba por ningún lado. Así que tenía pensado devolvérselo el viernes próximo. Al llegar a mi casa, me encontré lo que parecía ser una consola portátil, que resultó ser un PSP.
Estaba empezando a confundirme. ¿Qué hace algo así enfrente de la puerta de mi casa? Es como si Ariel supiera dónde vivo y quiere que juegue su videojuego. Comenzaba a asustarme por el hecho de pensar de que este juego podría tener las mismas modificaciones aterradoras como en la traducción de Hydra Union. Pero lo que me relajó es que era la versión europea, y yo suponía que no debería estar hackeado. Además, tenía ganas de volver a jugar ese juego, no debí tirar el mío. Al entrar a mi casa, me senté en mi sillón frente a la estufa, y prendí mi televisor. Puse el cartucho en la consola portátil y la encendí. Al encender el juego me dio a escoger uno de 4 idiomas para jugar. Al momento, me acordé de que existen dos versiones europeas, una que contenía los idiomas inglés, francés y alemán. Y otra que también tenía el inglés, seguido de español e italiano. Y la versión que me encontré era la primera mencionada. ¿Cómo puede ser que tenga el idioma español? Era todo un hacker ese pendejo. De todos modos, para no cometer otro grave error, puse el idioma inglés. De pronto, al apretar el botón para seleccionar, escuché un ruido muy fuerte que venía de afuera, como si dos autos hubieran chocado. Salí para ver qué sucedía. Pero no lo podía creer. Sí chocaron dos autos, pero eso no era todo. Una puerta del auto de la izquierda estaba abierta. De ahí cayó un niño de su asiento, hacia el piso de la calle. Yo rápidamente fui a ayudarlo. Vi su cara, y era la misma de Ariel. No. Era el mismísimo Ariel. Los vecinos salieron de sus casas para ver toda esta conmoción. Intenté darle respiración de boca en boca. Pero no funcionaba. Mi alumno estaba muerto, al igual que sus padres, quienes conducían ese auto. Mis vecinos fueron a ver quiénes estaban en el otro auto, pero yo solo le prestaba atención al pobre niño. Pude llegar a ver que estaba sosteniendo un papel escrito. Lo tomé para leerlo. Me impacté al terminar de leerlo. Ahora tu alma me pertenece. No servía de nada intentar evitarlo, este niño ya estaba muerto por dentro, gracias al vicio por los juegos y por no importarle nada. Él no era el hacker. Era yo quien me he apoderado de su cuerpo y llevado su alma al infierno. Tú jugaste mis juegos, y por eso tu cuerpo debe sentirse vacío en estos momentos. Lo he comprendido. Ya no tengo por qué vivir. Siendo casi un adulto, debí dejar mi niñez atrás. Pero no lo hice, y este es mi castigo de parte del diablo. A los pocos días, pasaron las noticias sobre este accidente de tráfico. Ahora mismo estoy en un ciber escribiendo esto. Si usted está leyendo esto, tal vez yo ya esté muerto. Ya no vale la pena vivir,